Eh, Me imagino que ya nos están viendo, nosotros tenemos ya abierta la presentación de Sergio Fitzroa, y por lo tanto no puedo verlos a ustedes, pero me imagino que ya están los participantes eh, eh, llegando, y quiero darles la bienvenida. Muy, muy buenas noches. Sergio Fritz es un académico y es además un especialista en brujería y cosmovisiones paganas. Eh, Desde una perspectiva muy personal, creo que es una de las personas más duchas en estas historias y en cosmovisiones. Me gusta hablar de cosmovisiones más que de mitos, porque creo que el mundo religioso es tremendamente amplio y nosotros hemos limitado ese mundo religioso a solamente ciertas miradas fundamentalmente vinculadas a los judeocristianos. El mundo de los pueblos originarios es tremendamente interesante cómo se ha ido configurando, y desde esa perspectiva justamente lo que vamos a hablar hoy día es de este mundo, pero con el respeto y con una mirada bastante más amplia, entendiendo que la brujería y las cosmovisiones han dado origen a una forma de ver y pensar el mundo muy, muy interesante. Así que les damos la bienvenida a todos. Les recordamos que, por favor, por el momento mantengan sus micrófonos apagados para poder, ¿cómo se llama?, incorporarlos a todos y poder desarrollar la charla de la mejor manera posible. Todas sus opiniones y todas sus preguntas pueden hacerlas a través del chat, y en la medida que vayan participando, si hay algo que es pertinente, obviamente voy a ir preguntándoselo a Sergio, y también vamos a tener un espacio ahí al final para que ustedes puedan preguntarle directamente. Así que, habiendo aclarado todo esto y habiendo presentado a don Sergio Fritz, los dejo con esta maravillosa charla de brujería y cosmovisiones paganas en Chile, básicamente. Sergio. Buenas noches, especialmente a los organizadores de este evento tan magno, donde se configura por un lado lo que es el pensamiento mágico, la literatura de ficción, el mito, la leyenda, el horror, donde encontramos una serie de elementos que son sumamente atractivos para los que nos gusta este tipo de narraciones que pueden ser escritas y pueden ser orales. De hecho, la mitología y las leyendas se basan más que nada en narraciones orales. Entonces nosotros vamos a ver mucho de eso en esta charla, que de alguna manera va a intentar aunar una serie de temáticas que en virtud de la hora, en virtud del tiempo que tenemos, evidentemente no podemos hacerla tan extensa como quizás podría ser, porque son muchos temas quizás, pero vamos a intentar darle una dirección a través de PowerPoint, ¿cierto? A través de la dirección de Jaime y también de las mismas preguntas que ustedes vayan efectuando. Entonces, la idea es no hacerlo tan distante. A mí no me gusta, la verdad, como estas cosas donde está uno y todos los demás lo están observando. Ojalá se pueda también como una intervención de parte de ustedes, preguntas evidentemente que sean como atingentes al tema, porque si no nos perderíamos mucho, ¿cierto? Pero vamos a entrar de lleno a esto y la idea es que sea una cuestión como mucho más cercana en el fondo, ¿ya? Eh, bueno, me gustó mucho lo que dijo Jaime respecto de las cosmovisiones, porque en el fondo esto no es religión, hay ciertos elementos religiosos, pero una cosmovisión es algo mucho más rico, de hecho es una visión de mundo, eso implica la cosmovisión. Entonces, al hablar de cosmovisiones paganas, estamos hablando de una pluralidad de miradas, porque se nos hace creer que el pensamiento pagano es una cosa unívoca, monolítica, pero tiene distintos ribetes, tiene distintas miradas. Hay puntos que sí, puntos que convergen, que son importantes. Miradas respecto, por ejemplo, del territorio, a mi juicio, es uno de los puntos centrales respecto del paganismo, la visión ecológica también que se da. Pero cada grupo étnico, cada mitología, cada religión también le va agregando sus propios elementos. Entonces, por eso también hay una riqueza muy grande. Entonces, podemos estar acá en el sur del mundo y la visión, por ejemplo, dentro del mundo mapuche, incluso de los huilliches,
es una bastante diferenciada en ciertas ocasiones, o en ciertos temas al menos, respecto, por ejemplo, de un Mapuche de la zona del Biobío. Entonces, ¿para qué decir los tehuelches? Especialmente los tehuelches que están como para el lado argentino. Y si bajamos más todavía, ¿cierto? La visión que tuvieron los yaganes, que han tenido, porque algunos existen todavía, yaganes, selnam, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosmovisiones en el fondo, ¿ya? Y lo interesante de estas cosmovisiones es que van a permear al pensamiento criollo, ¿ya? Van a permear al campesino, a la mujer de campo o de los pueblos pequeños. Y se va a hacer una fusión sumamente curiosa, ¿ya? Y eso tiene, eh, tiene algo que para mí posee un valor muy importante que nosotros como chilenos hemos ignorado durante mucho tiempo. Lamentablemente nos gusta, nos llama mucho más la atención, por ejemplo, los vikingos, los celtas, no sé, lo que pasaba en Sumeria, los egipcios, lo cual es sumamente válido porque de hecho a todos nosotros nos interesa, pero ¿por qué no mirar el propio hogar? ¿Por qué no revisar la propia territorialidad? Nuestro espacio sagrado, y los pueblos originarios, en primer lugar, pero también esta fusión que es Chile, esta cuestión criolla, que es muy interesante, mucho más de lo que se nos quiere mostrar. Y vamos a partir de una manera hablando de los pueblos originarios, porque evidentemente son ellos los que van a dar una mirada como relevante al respecto. ¿Y por qué es importante esta charla en el fondo? O sea, no porque yo la esté dando, no porque esté en todo este programa, sino porque son temáticas que no son muy tratadas, no son comúnmente habladas, son cuestiones que yo digo que fueron silenciadas intencionalmente, especialmente en cierto periodo de nuestra historia, ¿ya? Y que ahora están saliendo con una fuerza increíble, que vemos banderas mapuches, manifestaciones, vemos debates de temas respecto de los derechos de los pueblos originarios. Entonces es un momento crucial, es un momento sumamente interesante para nosotros con estas visiones que no necesariamente son del pasado, porque tenemos a veces esa mirada como que pueblo originario, pueblo indígena, pasado, ¿ya? Pero tenemos la suerte en nuestro país de que, por ejemplo, hay aymaras todavía, hay gente de la cultura quechua, hay diaguitas todavía, y hay mapuche todavía. Entonces, eso no se da en todos los países, entonces tienen una presencia, tienen una actualidad estos pueblos, entonces no es algo así como que estudiáramos algo que ya no tiene existencia, la tiene, ¿ya? Entonces, tenemos esa fortuna como país. Entonces, por eso es interesante, yo creo, este tipo de temática en el fondo, porque son actuales, han sido silenciadas y tienen un sustrato mítico y una riqueza de pensamiento, de símbolos muy, muy interesante, ¿ya? Ahí vamos a ver por qué y, por supuesto, con las preguntas que ustedes mismos vayan realizando, quizás vamos a poder aclarar un poquito más algunas cosas. Bueno, en general esto es una cosa muy territorial, ¿ya? Hay una visión y una cosmovisión general, porque hay varias cosmovisiones, pero una cosmovisión general que tienen los pueblos nórdicos y otra que tienen los pueblos súricos o australes. Eso está permeado o modificado por factores climáticos, factores eh, geografía, de la historia, de las etnias. O sea, hay muchos elementos ahí que están jugando. Entonces, cuando yo partí con un texto que es Magia Austral, es me hacía una pregunta, bueno, antes del texto me hacía una pregunta. ¿Existe un pensamiento austral originario? ¿Existe una magia austral? Frente, por ejemplo, hablamos mucho, no sé, la cultura céltica, los rituales, no sé, de Egipto, babilónico, etcétera, etcétera, pero existe algo de tipo esotérico, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, el esoterismo como algo serio, no como una cosa así livianita, light, sino una cosa como profunda, en este territorio austral. Y yo digo que sí, yo digo que sí. Y, y bueno, están estos factores que determinan ese pensamiento. Estos factores son muy importantes porque a mí me pasó una vez cuando fue mi primer viaje hacia Chiloé, ya no con mis padres,
unos amigos, eh, claro, de sentir y mirar a la gente del sur. Yo me topé, me parece que, porque bajamos hacia cerca de Aysén, y en esa ocasión habían unas personas como muy altas y con unas miradas muy fuertes. Alguien nos explicó que eran tehuelches. Y ahí tú percibes como otra cosa, te das cuenta de que hay una fuerza en esas miradas, eh, que había una distancia también entre nosotros y ellos, ¿ya? Quizá había un dolor de parte de ellos hacia nosotros, era muy curioso, pero ahí uno percibía que ese clima también hacía un tipo de mujer y un tipo de hombre diferente, ¿ya? Entonces, creo que es importante la diferenciación territorial porque va a marcar un pensamiento, o sea, dime dónde vives y te diré cómo eres. De alguna manera, esa es como lo central de esta tesis, ¿ya? De que hay un pensamiento acá del sur. Y si uno va buscando información respecto de huellas de esto, uno puede encontrar incluso que hay ciertos loncos, ciertos caciques, ciertos machis, ciertas machis, que han dicho cosas tremendas. Por ejemplo, imagínense este cacique, Carlos Gincoman, que dice, porque aquí, en el sur, estaba el poder espiritual del mundo. O sea, ni siquiera de Chile, de América, del mundo, ni siquiera de Occidente, del mundo. Entonces, esta es una tierra que tiene un valor, una riqueza espiritual muy grande. Yo creo que por eso que los mapuches, por ejemplo, nunca fueron exterminados y todavía siguen dando una batalla, porque está la fuerza de este territorio que no fueron, o sea, no desaparecieron como cultura, como espiritualidad, quizás como muchos otros pueblos, lamentablemente, que tuvieron eh, que fueron aniquilados. Entonces, porque aquí hay una energía especial, cosa de ir al sur y ustedes, yo creo que la mayoría ha ido y ya ha percibido eso en el paisaje. Entonces aquí se está hablando derechamente de algo especial, de una fuerza, ¿ya? De un Nehuen muy grande. Eh, bueno, ya hablamos un poquito acerca de que los pueblos australes tienen sus propias convicciones, y hay ciertos elementos que son comunes, como por ejemplo el tema ecológico, que para mí es vital. Mucha gente, no sé, de ciudad especialmente, dice que se ha puesto como una moda respecto de esto de reivindicar a los pueblos originarios y por qué tanta importancia a los pueblos originarios. Yo, yo lo que siempre digo, y creo que el mejor argumento, o uno de los mejores argumentos, es la visión ecológica que ellos tenían, y ellos tienen, ¿ya? Con esa visión ecológica nosotros nos ahorraríamos una serie de problemas increíbles a nivel país, a nivel familiar, a nivel individual, porque esa mirada de respeto hacia la MAPU, hacia la tierra, que han tenido estos pueblos originarios nos permitiría como aprender muchas cosas y tener un contacto mucho más rico con el entorno. Nosotros no lo tenemos. Eh, en algún momento las ciudades tenían cierta lógica. Lamentablemente hoy día da lo mismo. O sea, han habido barrios preciosos en Santiago y después se instala un edificio gigantesco y sin ninguna armonía, sin ningún ton ni son, o sea, una cosa muy caótica, a diferencia quizás de ciertas ciudades europeas que han tenido ese respeto, siendo incluso modernos, pero han tenido un respeto. Pero nosotros podríamos rescatar mucho esa mirada que han tenido estos pueblos. Entonces cuando, por ejemplo, me acuerdo una vez en televisión, se hablaba acerca de la central hidroeléctrica y el tema eh, en la Araucanía, y aparecía no me acuerdo si era un anciano o una anciana, y decía, pero es que para nosotros ustedes nos muestran esto como un gran avance, va a tener mucha gente este tipo de agua, y vamos a cambiar el río, ¿ya? Y ahí la persona mapuche decía, pero es que a nosotros cambiar el cauce del río significa un cambio espiritual también, porque debajo de ese río están nuestros antepasados, y nosotros nos comunicamos con ellos, y entonces da toda una mirada tan distinta a la predominante en la gente, especialmente de ciudades, ¿cierto? Entonces, eso nos puede ayudar mucho. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes de rescatar estas visiones bacanas es la que dice relación de cómo ellos se vinculan con el entorno, con el espacio, ¿ya?
no es una cosa de llegar y destruir todo, deforestar un bosque porque sí o porque tiene un valor económico. Hay otros valores y hay valores espirituales. Entonces, yo creo que eso es como, no es como, eso es fundamental, eso es muy importante en el rescate de estos pueblos. Si quieren hacer preguntas, ¿cierto? Jaime también, si quiere. Por ¿Cierto? supuesto, Estamos. Uh-huh. lo que pasa es que estoy muy, muy atento a lo que estás mencionando, porque efectivamente la vinculación con la tierra, como muy bien lo explicas, es sustancial de los pueblos originarios y sobre todo de la magia austral. Yo, bueno, he tenido la fortuna de leer tus libros y desde esa perspectiva me parece que es muy, muy importante la relación espiritual con una visión de la territorialidad y de la energía de la tierra, del entorno, de la naturaleza. Y se constituye desde ahí una mirada muy particular de la magia. Recordar que finalmente estamos entendiendo la magia, las cosmovisiones, la brujería, las dinámicas paganas también como desde una perspectiva espiritual real y no como un mito, que yo creo que eso es muy importante y muy sustancial y me gustaría cada cierto tiempo que lo vayamos reforzando, porque evidentemente establece una mirada muy diferenciada de cómo se habla incluso de la religión propuesta o desarrollada por la nación mapuche y por otras naciones de pueblos originarios. Más aún hoy día, y tú lo mencionaste al principio, Sergio, cuando se está pensando y se está desarrollando, por lo menos está ya en discusión, la posibilidad de tener un Estado plurinacional. Entonces es muy, muy importante esto, porque tiene que ver con el respeto de otras miradas que en otras partes se ha logrado, no solamente estados plurinacionales, sino que se ha logrado de verdad respetar otras miradas religiosas y entenderlas como una mirada religiosa. Estoy pensando, por ejemplo, incluso Estados Unidos, que acepta la religión Wicca como una religión, y por ende se respeta desde ahí, se constituye desde ahí como algo realmente aceptado. Chile en ese sentido nos falta mucho. Una cosa es entender desde una cosmovisión política ciertas dinámicas con los pueblos originarios y con la magia austral, y otra cosa muy distinta es entender todo lo que conlleva el establecerse en una vinculación de respeto con otras creencias y con otras formas de ver el mundo. Entonces, simplemente estaba escuchando atentamente lo que estabas diciendo porque me parece muy, muy interesante. Y lo que tú mencionabas, de hecho, Delay Lab, un organismo artístico que probablemente muchos de ustedes han visto por las proyecciones lumínicas y las acciones lumínicas de arte que se han desarrollado en el edificio de Telefónica, está haciendo un trabajo con el Río de las Almas de Huelmapu, precioso, justamente para protegerlo de lo que decía Sergio. Entonces, es un tema que cruza no solamente la cosmovisión, la magia, la brujería, sino que tiene espectros muy interesantes políticos, sustanciales, más allá de ciertas ideologías políticos sustanciales, porque tiene que ver obviamente con una nación, en este caso puntualmente la nación mapuche. Entonces me parece muy, muy, muy interesante lo que tú estás diciendo, Sergio. ¿No? Son reflexiones muy atingentes a este tiempo. A mí me pasa algo bien curioso. Siento de parte, por ejemplo, los veo en las redes sociales, los veo con amigos, que tienen como un tremendo miedo a lo que está pasando en Chile, ¿ya? Que tienen una visión muy negativa. Eh, pero yo creo que todos estos procesos que está viendo el país, que son fuertes y son dolorosos también, porque todo cambio implica un dolor, las cosas no son tan fáciles, eh, yo lo veo de un sentido como bastante optimista. Y yo no soy, yo soy el menos optimista de la vida, o sea, tú me conoces y yo no tengo mucho optimismo, pero por primera vez esto me tiene como muy alegre, de verdad, porque siento que tenemos dos posibilidades. Antes no había ninguna, ahora hay otra posibilidad. ¿Y cuáles son estas? Siguiendo un poco el hilo de Jaime, que me parece súper importante tratar, cómo nos vemos como país en el fondo, o sea, cómo trabajamos como país. Tenemos dos posibilidades. Una es mantener la forma antigua,
de segregación, de discriminación, de rechazo, de prejuicio, de odiosidad, incluso de saqueo, una mirada, la del tontotillo, ¿ya? Tenemos esa visión, que era la que duró mucho tiempo, y ahora está apareciendo otra, que es una de integración, de diálogo, ¿ya? Entonces, Chile puede seguir siendo este Chile dividido, dolido, de prejuicio, ¿cierto? Segregacionista. Podría ser un Chile muy rico en el sentido del diálogo, ¿ya? Y reconocer que en este territorio tenemos varias miradas, y por qué no va a ser bueno eso. Entonces, yo de verdad que no entiendo ciertas posturas tan cerradas que ven todo este proceso como algo de destrucción y negativo, ¿ya? Hay una cosa muy positiva que es el camino del diálogo, el mirar de nuevo al pueblo mapuche, por ejemplo, ¿cierto? A los grupos minoritarios. Y Chile se puede transformar en algo mucho más rico, no tiene por qué ser solo una mirada, ¿ya? Entonces, va a depender de nosotros. Entonces, bueno, hablando de Chile, siempre me llamó la atención el nombre, por ejemplo. ¿De dónde viene eso? Porque hay ciertas especies, pero en general a mí ninguna me convence mucho porque sí, sí, es que es muy curioso porque Es que es no, verdad. porque si te fijas, los países normalmente toman el nombre por los habitantes. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, Germania por los germanos, Alemania por los alemanes, Grecia por los griegos. No sé, hay una vinculación del nombre del país con sus habitantes, ¿ya? Pero Chile supuestamente era como Chile representa, sí, según una tesis, es frío, ¿ya? Según otra es viento, según otra es un pajarito, ¿ya? Entonces, ya el frío quizás me daría un poco más sentido de la zona más austral, pero este nombre se decía, y hay testimonio de los cronistas que, por ejemplo, no sé, por la zona norte también se hablaba de Chile, o los chili, o los chilenos, ¿ya? Entonces, indagando, buscando un poco el sentido del nombre de nuestro país, eh, me llama mucho la atención que sea un pueblo el que le haya dado el nombre a Chile, ¿ya? Y ahí aparece una tesis muy curiosa de Roberto Rengifo, que allá por el año 1900, 1920, habla de los chilingas, que eran los primeros habitantes de Chile. Y los chilingas eran unos personajes que vienen desde la Antártida, o sea, una cosa muy curiosa. La primera población mundial estaba en la Antártida. Y estos personajes van subiendo, ¿ya? Y el primer lugar donde ya se establecen de mejor manera y crean, comillas, una cultura o quizá una civilización, es en Chiloé, ¿ya? Los chilingas. Y Chiloé, que también el nombre siempre no me ha cuadrado, porque Chiloé vendría de Chilhue, hue el lugar, y Chile es gaviota. Entonces, Chilhue sería como el lugar de gaviota. Pero Chiloé no es el lugar donde hay más gaviota en Chile, y no es el lugar donde hay gaviota en Chile, entonces, ¿por qué se va a llamar ese lugar así? Entonces, bueno, según Roberto Rengifo, Chiloé era, o Chilhue, era porque ahí vivieron, se establecieron los chilingas. Y ahí crearon todo este pensamiento mítico que tiene que ver con la magia, la brujería, y que lo vamos a ver un ratito más. Y después fueron subiendo, llegaron al Valle de Chilinga, que está en la cuarta región, después llegaron a Bolivia y Perú, y crearon el Imperio Tiahuanaco, crearon los incas, que eran los chilincas. Entonces, hay una tesis muy curiosa de parte de ese autor que, que me hace cierto sentido. O sea, los historiadores, esto como que yo creo que ya esto no es así, no creo que apoyen esta tesis de Roberto Rengifo, pero a mí me hace sentido como ver un poco el asunto de los pueblos que habitaron y le dieron un nombre. No creo que se llame Chiloé por la gaviotilla o Chile por el frío, no. Creo que puede ser por los habitantes que estuvieron acá. Bueno, y en el fondo lo que estamos viendo que es la magia austral, o sea, es la mirada de tipo espiritual, ¿cierto? Y de técnica espiritual que tienen los pueblos de acá. Bueno, ahí está un poco la explicación de lo que vimos anteriormente. Eh, bueno, esta magia y este poderío del pensamiento y la cosmovisión australes tiene símbolos. Bueno, estas son unas fotos de unos lugares de unos petroglifos que yo encontré cerca de San Esteban, allá cerca de los Andes. Y bueno, no sé, no creo que se vean muy bien, pero posiblemente eh, muestren algo de eso.
Algunos de los símbolos australes tienen que ver con los elementos. Una de las cosas comunes a las religiones de Chile es el culto a la piedra. Están las piedras tacitas, están los petroglifos, y hay ciertas piedras donde supuestamente estaban los huecufes, que son los espíritus del mal, del daño. Notable, sí, claro. Claro, y hay, y de calco también. Entonces, la piedra es uno de los elementos simbólicos importantes del pensamiento austral. El agua también, hay ciertas celebraciones, incluso en Chiloé se hacían celebraciones donde los hombres les tiraban agua a las mujeres y la mujer al hombre, habían ciertas cosas muy curiosas, y mucho ser que tiene que ver con el agua, estilo la Pincoya, o este barco fantasma que es Caleuche, ¿cierto? Entonces, hay ciertos elementos simbólicos rituales importantes, la piedra, el agua. Esto como para ver más o menos algunos símbolos. Bueno, el Cultrún es una cosa impresionante, viene a ser como un calendario, pero también está explicada como toda la cosmovisión mapuche, ¿cierto? De los 4 puntos, y también tiene que ver con las estaciones. Las estaciones, y bueno, hay muchas cosas ahí que nos alejaría un poco del tema, pero bueno, este es un juego que hice de algunas comparaciones, porque me llama mucho la atención que hay ciertas similitudes simbólicas, y más que simbólicas incluso a veces hay otras entre el pensamiento nórdico, europeo, y especialmente lapón, vikingo y pueblo mapuche. Ahora, ¿cómo se dio eso? Hay muchas tesis, ¿ya? Pero yo creo que quizá aquí Carl Gustav Jung tiene razón en cuanto al inconsciente colectivo, que quizá el hombre, de donde esté, al ser hombre, le llegan ciertos símbolos, le llegan ciertas imágenes, y aunque quizás nunca hubo una especie de conversación entre mapuche, por ejemplo, y vikingo, y nunca se dio nada de ese tipo, a través del inconsciente colectivo aparecieron ciertas imágenes, y, por ejemplo, allá arriba está el Cultrún a la izquierda, y está uno que ocupan los vikingos, que es un símbolo de protección, ¿ya? Son bastante parecidos. Bueno, abajo como que queda un poco más claro. Entonces hay runas, por ejemplo, que encontramos también en el Cultrún, símbolos parecidos, está instrumentos musicales también que se parecen, y bueno, varias cosas interesantes, ¿ya? Estamos intentando adentrar un poco la simbólica de esta parte del mundo. Entonces, una de las más interesantes, a mi juicio, está el Lukutue, ¿ya? Que es este ser que tiene 2 bastones de mando, ¿ya? ¿Esto qué representa? Siguiendo a René Guénon y otros autores, el poder espiritual y el poder terrenal, ¿ya? Es un ser, como el Huiracocha, que tiene en sus manos todo el poder del mundo. Viracocha es un héroe civilizador, un ser que trae la cultura al sur del mundo. Y a mí me recuerda mucho la figura de Hermes Trismegisto, con su vara, con sus 2 serpientes, simbólicamente es lo mismo, ¿ya? Este es un símbolo austral. Bueno, un poco ya para hablar de la magia austral, hay un mago austral, y aquí, bueno, lo dejé ahí, pero creo que por el tiempo no vamos a alcanzar, y nos vamos a sumergir en otro punto, ¿ya? Pero antes de avanzar en esto, no sé si hay preguntas, no sé, como no veo el chat, no sé si habrá alguna pregunta, o si Jaime quiere preguntar algo No, antes de entrar a la recta provincia. mira, aparentemente no hay preguntas todavía, pero ya están, ya tenemos 60 personas en este minuto ya conectadas. Y lo que sí me gustaría retomar un poco, me parece muy interesante esta vinculación que hace de cierta simbología mapuche con la simbología germana, vikinga, porque también hay algo que cruza finalmente todas las cosmovisiones paganas y que tiene que ver con los elementos. De hecho, un símbolo muy clásico de la brujería, más casi como mítica medieval, es el pentagrama, que finalmente es la estrella de 5 puntas, que obviamente de una forma u otra representa según ciertas visiones fundamentalmente católicas, ¿ah? La idea del macho cabrío como lo negativo, pero también la idea del hombre dominando con la mente los elementos que
serían cada una de las puntas de esta estrella de 5 puntas. ¿Por qué saco esto a relucir, Sergio? Porque de alguna forma uno empieza a darse cuenta, como tú bien mencionabas a partir de hablar de Jung y este inconsciente colectivo, que parece ser que finalmente la cosmovisión mágica y brujística, por así ponerlo, es mucho más fuerte a lo largo del mundo que ciertas dinámicas o ciertas cosmovisiones religiosas que se han impuesto por poderíos políticos y económicos, más que por efectivamente una vinculación espiritual. Y eso me parece súper interesante, porque finalmente la vinculación con lo natural, con la naturaleza, con la Mapu, con la tierra, con Gaia, finalmente, desde lo pagano, es mucho más potente que lo otro. Bastián Collado pregunta, ¿quién era el mago? ¿A qué mago te referías? Ah, El observar esa hoz también es muy interesante, porque me imagino que ese es un símbolo que uno lo asocia más a lo druídico, a Galia, a otras cosmovisiones, y sin embargo también se relacionan acá, como tú mencionabas también a Hermes Trismegisto. ¿Quién era ese mago antes de tirarnos con la recta provincia? Que espero, yo aquí le tengo mucho respeto a este tema, no nos genere ningún tipo de situaciones adversas. claro. Bueno, esta es un poco como mi propuesta de trabajo espiritual, incluso es como eh, buscar una magia austral. Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo siento que en cada región hay ciertos espíritus tutelares, espíritus protectores, un poco lo que llamaban los griegos y los romanos el genius loci, ¿ya? El genio del lugar. Acá también existe esa misma mirada y hay espíritus tutelares para los ríos, para las montañas. A mí me llamó mucho la atención cuando un amigo yatiri del norte, los yatiris vienen a ser como sacerdotes, chamanes de alguna manera, aymara, y él me habla acerca de lo que es un apu, ¿ya? Entonces me dice, la gente tiende a creer que el Apu es el cerro y se queda con esa visión. Pero me decía, para nosotros el cerro no es un conjunto de piedras, de rocas, sino es ante todo una entidad, algo vivo. Y hay un espíritu en ese cerro. Entonces, hay espíritus tutelares que son en el mundo mapuche los bien y hay entonces que respetarlo. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos en el sur del mundo, tenemos que saber cuáles son los Gen, cuáles son los Genius Loki, cuáles son los espíritus que tutelan esta tierra para no pasar a llevarlo, para respetarlo y para también beneficiarnos de lo que ellos nos quieran dar, sabiduría, vida, etcétera. Entonces, el mago austral en el fondo es aquel que va a tener ese contacto con ese espíritu más o menos. Ahora, claro, yo mostré unas imágenes del Viracocha, porque para mí simbólicamente es una figura que podría estudiarse mucho y que lamentablemente está ahí como me da descuidada, porque me parece, bueno, yo partí estudiando mucho el hermetismo y un poco las doctrinas de la alquimia. Entonces, claro, yo empiezo a buscar ciertos paralelos. Tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Mira, justamente ahora me metí al chat claro, encontramos el chat. Y hay un chico ahí, Rodrigo Albornoz, que dice que debemos destacar que la filosofía hermética, mira, justamente con la premisa que el universo es mente y somos parte del todo, por lo que es esperable que existan arquetipos colectivos en torno a la brujería y creencia. Sí, sí, eh, eso es así. Ahora, este terreno es súper delicado, la verdad, porque es súper delicado, entonces, desde cierta mirada nosotros podemos llegar a este tipo de acuerdo, a este tipo de visiones, pero si nos vamos como a la cosa como más, ¿cómo decirlo?, como más localista, más directa, hay diferencias, entonces hay que tener mucho cuidado, por un lado, podemos hacer un comparativismo, ¿cierto?, como mostrar estas imágenes, ¿cierto? Ya el símbolo mapuche, el símbolo vikingo, y hay ciertas semejanzas, pero tampoco podemos creer que es todo lo mismo. Entonces, Claro, es un terreno súper delicado, súper delicado. Entonces, exacto.
por ejemplo, yo por eso no he escrito todavía Magia Austral 2, porque eh, siento que hay que ir como con tanto cuidado, porque también hay sensibilidad, hay días como muy fuertes, entonces hay que respetar en primer lugar, entonces como que hay que hacerlo todo con mucho cuidado. Pero por ahí va la cosa, ¿ya? Isidora hace una pregunta también, eh, religión, magia, brujería, ¿cuáles serían las diferencias? Eh, bueno, religión viene del latín religio, que es volver a ligar, volver a unir. ¿Qué Exacto. cosas? Estaba separado. ¿Qué cosas? El ser humano con Dios. Bueno, especialmente desde visiones como la cristiana, por ejemplo, que es cuando viene la caída, el proceso de caída, la separación es el paraíso, cuando Dios aleja a Adán y Eva del paraíso, ¿cierto? Entonces está la separación. Entonces, para que vuelvan al paraíso, esto simbólicamente hay que entenderlo, se necesita algo que es religare, volver a unir la religión, ¿ya? Eso es la religión, en el fondo. La religión es un conjunto de creencias, ya un conjunto de creencias que hablan acerca de la vida, la muerte, etc. Y de dioses o de espíritus en el fondo. La magia tiene que ver con doctrinas y prácticas también de cambio de la realidad, ¿ya? Donde hay un poder que va a cambiar mi realidad. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer un sigilo para que me vaya bien en el trabajo, ¿ya? Eso Claro, es pensamiento mágico, ¿ya? exacto. Mi voluntad va a hacer que se modifique la realidad. Esa es la finalidad. Y la brujería tiene cierta similitud de repente con la magia, hay gente que dice que es lo mismo, ¿ya? Pero si vamos a hablar de magia y brujería como cosas distintas, la brujería tiene mucho, a mi juicio, de chamanismo, ¿ya? Yo creo que tiene un elemento chamánico como muy fuerte y tiene una Claro, mirada, ¿cierto? muy Y tiene una interesante mirada eso, sí. que no es tan moralista, ¿ya? Sí, eso es muy interesante lo que estás diciendo. Yo pienso muy similar a ti. Rafaela pregunta, ¿qué es lo que entendemos por pagano? Claro, pagano es un término que viene dado por el enemigo del pagano, en el fondo, por el Exactamente, cristiano, ¿cierto? exacto, Entonces es como una cosa, es como, no sé, pues despectiva, ¿ya? Fue una cosa exacto, despectiva porque pagano significa aldeano, campesino, no significa más que eso, pero la carga semántica que había ahí, ideológica detrás, era de desprecio. Nosotros, el cristianismo nació en las catacumbas, nació debajo de la ciudad y nació en las ciudades, ¿ya? exacto, Entonces se tomaron la ciudad los cristianos y todo lo donde permanecía el pensamiento anterior al cristianismo era en el campo. ¿Ya? Los aldeanos seguían con sus costumbres, con el gran dios Pan, con Baco, con Dionisio, ¿cierto? Con todos esos dioses. Entonces los cristianos despectivamente decían, estos son aldeanos, así como bárbaros, como ignorantes. ¿Ya? Esa era la mira. Entonces pagano en el fondo es no solo no cristiano, porque también si fuera por eso un musulmán, ¿cierto? Sería pagano. No, pagano en el fondo son todas, es la persona que sigue religiones que no tienen la visión judeo-cristiana en el fondo, o exacto, monoteísta, en gran parte, ¿ya? ¿Cierto? exactamente, Eh, exactamente. Hay hartas preguntas, y estoy viendo que hay Sí, 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 muchas sí, sí. preguntas, pero las dejamos, yo creo, un rato y para que hablemos de los brujos chilotas, porque creo que eso va como, nos va a permitir entender qué es brujería, por ejemplo. Y van a aclarar varias cosas vinculadas a lo que ustedes están preguntando. Les agradecemos además que estén tan activos, es muy interesante esto. Y sí, nos vamos a meter con un tema muy potente, la recta provincia, con mucho respeto. Y bueno, Sergio, ahí hay un texto tuyo interesantísimo, un libro muy bueno sobre la recta provincia, que además les cuento como en modo anecdótico, a mí el libro yo lo tuve y se me desapareció de mis manos de manera Pasan rarísima, cosas. rarísima. Pasan cosas con ese libro que está ahí. Y durante mucho rato lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba porque yo lo había guardado porque quería leerlo y no hubo caso hasta que de pronto apareció también de la nada, así como desapareció, apareció. Duendes que le llaman algunos, a propósito de cosas medias brujísticas también que ocurren. Por favor, metámonos en Sí, la recta provincia, la brujería organizada de Chiloé. efectivamente es un libro muy curioso, o sea, fue como el primer libro como que me hizo más conocido y en cierto ambiente y a todos le ha pasado algo, o sea, de hecho a mí me iba a entrevistar
Ortega y Jorge Baradit, y un accidente antes de llegar al lugar de la entrevista Baradit no se pudo hacer, a mí se me cayó el computador, por suerte había enviado por email el texto, porque justo yo lo había terminado en Office, lo envié a mi correo, pero el computador de la nada se me cae y en un territorio, o sea, en un espacio muy pequeñito, murió mi computador y murió. Entonces, y bueno, todos los que han escrito, porque después han aparecido personas desde la narrativa fantástica, por ejemplo, han hablado de la recta provincia y cosas muy interesantes, novelas juveniles, de terror, cosas muy interesantes, tomando por base lo que es la recta provincia, y a ellos también le han pasado cosas. Entonces, es un tema también muy delicado, ¿ya? Entonces, hay que tener Lo cuidado hacemos, lo ahí. hacemos, lo hacemos con mucho respeto. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué fue la recta provincia? Se puede llamar, el nombre en realidad técnico era la mayoría, que era la asamblea de mayores, la asamblea de personas adultas, esta organización. Pero con el tiempo se utilizó también recta provincia, que era el nombre que ellos le daban al archipiélago Chilote. ¿Ya? Entonces, distribución territorial, recta provincia, organización en sí misma era la mayoría. Pero hoy día da lo mismo, o sea, podemos decir la recta provincia y se entiende que es la organización. Eh, ¿Qué pasó? Era una organización de tipo sincrético, de elementos huilliches por una parte, o sea, con visión mapuche austral, y también con elementos españoles, ¿ya? Una fusión, yo no sé, lo que más he buscado intentando hallar las fuentes primeras, por ejemplo, de ese pensamiento, y me sorprende que hay elementos de magia gallega, por ejemplo, de magia vasca, la figura del Trauco, por ejemplo, se parece a cierto personaje que está en Galicia, gallego. Eh, no es raro porque a Chiloé llegaron muchos gallegos y, si mal no recuerdo, a Cubo Castro era llamado Nueva Galicia. Entonces, los gallegos estuvieron ahí muy, muy firmes. Entonces, es una fusión, ¿ya? No es algo exclusivamente indígena, exclusivamente criollo, exclusivamente cano, es una fusión de todos estos elementos. Claro, la mayoría de las personas tenían vinculación más cercana a los huilliches, porque era la población general que había ahí, pero en cuanto al pensamiento, hay muchas fusiones. Por ejemplo, se habla de una clave de alquimia, y eso no está en la palabra mapuzungún, ¿ya? Alquimia es una palabra árabe, ¿cierto? Que lo trae, que llega a España, y de ahí los españoles cuando vienen, andaluces, quizás los mismos gallegos, la traen. Entonces hay una fusión muy interesante. Eh, ¿Y qué pasa? O sea, para mí ya lo más significativo es cómo se constituye esta organización. Posiblemente existió antes, pero de una manera como mucho más indígena, más solapada, pero hay un hecho fundacional, y esto, que quizás algunos ya lo han escuchado o lo han visto por ahí, es importante repetirlo, porque para mí eh, esto es lo que buscamos, esto es lo que de alguna manera nos puede llevar como a una salida frente a todos estos procesos que ahora están haciendo tanto ruido, ¿ya? Que es un poco la integración, la fusión y el diálogo, ¿ya? ¿Qué pasa? Esto debe haber ocurrido más o menos en 1770, cuando Moraleda, un navegante español, llega a las islas del sur realizando ciertos mapas. Ya era una especie de un navegante, pero que estaba haciendo cartografía. Y viajó varias veces al sur de Chile, no solo una, y en una ocasión va a la isla Grande de Chiloé y pregunta, esta es la leyenda, y pregunta si había alguien más brujo que él. Ya se ve otra persona con la cual podía debatir y hacer un ejercicio de praxis mágica, ¿ya? Y le dice, sí, hay una machi, la chilpila, y que era huilliche, y se realiza un duelo entre dos magos o brujos, ¿ya? Todo esto no lo estoy inventando yo, esto es la historia, y están los Sí, testimonios, están las declaraciones, ¿cierto? Es muy efectivamente, y es muy bonita la historia, de hecho, es preciosa, maravillosa. Sí. sí. Sí, y en ese momento eh, le da, no sé, la autorización, y parte la Machi con una prueba. Y deja como encallado en seco el barco de Moraleda. Y misteriosamente las aguas como que se retraen y queda el barco como encallado ahí. Entonces, frente a eso, Moraleda, sorprendido, y dice, nada que hacer, esta mujer me ganó, y le doy como regalo
un libro valioso, un grimorio, que son textos de magia con grabados, ¿cierto? Y se lo entrega como obsequio, como premio. Exactamente. Es maravillosa esta historia. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Porque, claro, nos falta la gente como mala onda que dice que en el fondo la Machi, como vivía ahí, sabía cuando las mareas bajaban, porque hay lugares en Chiloé que a ciertas horas baja mucho la marea, entonces quizá ella tenía ese conocimiento, pero independiente que lo haya tenido o no, igual fue muy bacán porque lo hizo en ese momento. Claro, claro, porque en el fondo Obvio, lo utilizó, ¿cierto? obvio. Sabía que Utilizó tenía la todo. naturaleza, eso es brujería. Utilizar la naturaleza También, también es brujería. claro, claro, entonces hay quienes quieren desperfilar un poco como ese conocimiento, pero en el fondo lo tenía y lo aplicó en el momento adecuado y el español quedó sorprendido. Pero aquí vienen las conclusiones que son increíbles. ¿Por qué? Porque a raíz de eso nacería la recta provincia, a través de ese acto, ¿ya? En el cual hay una tradición, una transmisión de este grimorio del español a esta mujer indígena chilena. ¿Ya? Y acá vienen cosas maravillosas. Primero, encuentro de dos mundos. Europa, España, ¿cierto? Representada por un hombre, mundo americano, indígena, por una mujer, Qué que bonito tiene esto. un poder espiritual más encima, Claro. y el otro tenía un poder político. ¿Ya? Entonces, hay una fusión. ¿Ya? La recta provincia, cuando preguntan qué es chileno, qué es la empanada, qué es la coca, hay todos los debates, ¿cierto? Y la gente mala onda nuevamente dice que no hay nada chileno, es mentira eso. Hay cosas que son chilenas, y una de esas es la recta provincia, porque hay fusión ahí de pensamientos, de creencias, no solamente indígenas, sino también elementos españoles. Se fusionaron muy grandes y ahí queda en evidencia cuando este mismo Moralea le entrega el libro, este grimorio, a ella. Bueno, y otra cosa interesante a mi juicio, ahora con todo este redespertar femenino, ¿cierto? Eh, la mujer le ganó al varón, ¿ya? Que también es interesante. Reivindicación Eh, del mundo indígena. Los Eso, indígenas triunfan frente al poderío español. También podríamos hacer lecturas interesantes. ¿Sí, Jaime? no, es que estaba pensando, bueno, friqueríos que tiene uno en la vida. Yo, una de mis tesis para acceder a una carrera, digamos, la hice justamente en relación a la brujería. No brujería, no magia austral, no brujería, sino que brujería más vinculada con Europa. Y una de las cosas que leí en un texto que se llama La historia de la brujería, que lo escribió un francés, en este momento se me olvidó, un libraco más o menos grande, decía una cosa que es muy bonita, que decía que si bien los brujos existen, cada 1000 brujas hay un brujo. Sí, La brujería se da más en las mujeres que en los hombres, porque las mujeres tienen una entidad mágica propia, natural en ellas. Entonces, decía ese texto que siempre me llamó la atención, que los brujos existen brujos, y sí, también, y tienen poder y todo, pero cada 1000 brujas hay un brujo. Entonces, encuentro muy bonito esto que tú estás desarrollando, porque en definitiva también tiene que ver con algo, y yo lo dije al principio de esta conversación, esto no deja de tener ciertos componentes políticos. Bueno, la misma recta provincia tiene componentes políticos, lo vamos a ver en algún minuto, porque si ustedes lo piensan hoy día, a raíz de todo lo que estamos viviendo con la pandemia y todo eso, se han fortalecido los liderazgos femeninos. Y es muy interesante porque incluso algunos periodistas, no chilenos, por cierto, sino que extranjeros, han planteado que los liderazgos femeninos se pueden ejercer desde el hombre, desde el género masculino, así como el liderazgo masculino se puede ejercer desde la mujer, desde el género femenino. Pero lo que plantea Sergio es muy, muy potente, porque finalmente es la cosmovisión femenina la que está fortaleciéndose como una forma de salir adelante y de construir un nuevo mundo hoy día. Los liderazgos femeninos son los que han podido manejar de mejor manera esta situación. Y insisto, no es que esos liderazgos no los puedan ejercer los hombres, pero tienen esa concepción de lo femenino, a propósito de la brujería y de que cada 1000 brujas hay un brujo. Porque implica vincularse con elementos femeninos que son muy bonitos y muy interesantes y que probablemente, a pesar de que en Chiloé se habla de brujos más que de brujas, puede tener que ver con esta mirada mágica que hablabas tú, Sergio, hace un rato. No quería dejar pasar eso, porque me parece muy interesante esto que tú acabas de mencionar, que una mujer de un pueblo originario y venza una bruja
mapuche de acá venza a un brujo político que además ahí también da una clave importante, español, europeo finalmente. Hay una cosa muy interesante ahí. Eso nomás quería aportar. Tal cual el otro día no sé, se hizo también como una videoconferencia con unos chicos del CIE y yo ahí les contaba que de verdad que a mí me da mucha, ¿cómo decirlo? Eh, no sé si es rabia la palabra, pero al menos como la interrogante fuerte de qué pasa con los intelectuales de nuestro país respecto a ciertos temas. Porque la verdad muchos intelectuales se dedican como a copiar al Foucault, se dedican a copiar a Derrida, a Heidegger, tomar, y está bien, o sea, hay que leerlo, ¿cierto? Pero también como territorializar las cosas. De hecho, había un filósofo mexicano, Leopoldo Sea, si mal no recuerdo, que le hablaba de una filosofía americana. ¿Ya? Yo siento que tenemos que actualizar y territorializar y de alguna manera como vincular las cosas a nosotros, ¿no? Tenemos que repetir como logros las cosas y tenemos que eh, tener un propio pensamiento americano. Si en el fondo, a mí me gustaba mucho la idea, por ejemplo, que durante mucho tiempo se habló, entre los años 40, los 60, que era la idea de una patria chica y una patria grande. Para mí eso es la única salida que tenemos nosotros. O sea, imagínate, en Sudamérica tenemos riquezas minerales, humanas, tecnológicas. Entonces tenemos que crear esos vínculos con otros países, no podemos seguir con esa mentalidad tan cerrada porque en el fondo no nos va a ayudar mucho. Entonces, Argentina, Perú, ¿cierto? Brasil son países sumamente ricos y cada uno puede aportar. Bueno, el asunto es que, volviendo un poco como al tema de la mujer, a mí me parece sumamente interesante todo lo que está pasando ahora también porque eh, hay elementos caóticos que no podemos negar en todas estas manifestaciones, en todo lo que está pasando. Hay mucho caos, ¿ya? Y eso es lo que a ciertas personas les da miedo y los perturba. Hay cosas que sí, que igual hay que tener ojo también, hay que observar, ¿no? Pero la energía está cambiando, ¿ya? Y esa energía tiene mucho de lo femenino, ¿ya? Y si vamos un poco a estos estudios, porque estos estudios están llegando, ahora están apareciendo, ahora hay mucho interés, por ejemplo, de un ecofeminismo, pero también de muchas chicas por el tema de las hierbas, de las plantas, de ese tipo de cosas, una etnobotánica, una botánica oculta, la magia, el anarquismo, el feminismo están surgiendo como muy fuertes, ¿ya? Están tomando muchos elementos simbólicos de esto, ¿ya? Creo que yo también he sido partícipe consciente o inconscientemente de eso, ¿ya? Pero en el fondo, esta cosa que es como, así como una energía muy grande, ¿cierto? Caótica puede ser, pero él viene de la matriz, en el fondo la matriz, el útero, es el lugar, es como la Salamanca, las cuevas de brujería, el lugar donde surge todo. Entonces Claro. hay elementos de luz, de oscuridad, ¿cierto? De primavera, de otoño. Entonces, eso que está pasando ahora es muy interesante, ¿ya? Entonces, estos personajes, estas personas, estos mitos, hoy día cobran un nuevo sentido, ¿ya? Y eso, y a lo que iba yo, ya con el tema de los intelectuales, me da mucha pena quizás como que estas cosas que son tan maravillosas, que están dentro de las cosmovisiones australes, eh, no sean estudiadas, no sean analizadas, que mucho en imágenes como la Pincoya es como la sirenita de Walt Disney, como estas cosas, ¿cierto? Queda como en esa cosa como comercial, pero simple muchas veces, sin potencia. No se indaga en el pensamiento que hay detrás, en la filosofía que hay detrás. Y, por ejemplo, lo que hablábamos recién, o sea, ese encuentro de dos culturas, ¿ya? Española, chilota, la mujer, el hombre, España, ¿cierto? Estos dos poderes que están ahí. Esta cosa da para mucho. O sea, ahora esbozamos algo, Jaime tuvo una visión, yo tuve otra, tendrían otra. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué estos temas que son como tan cruciales no se analizan como debieran ser? ¿Por qué no hay Exacto. quizás, cierto, nuestros propios, no sé, por Carl Gustav Jung, nuestros propios Mircea Eliade, nuestros propios Kerenji, los estudiosos del mito, del símbolo?
¿Por qué tenemos que estar siempre tomando y analizando lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos? Si acá han pasado muchas cosas y nos atañen directamente por familia, por territorio, por experiencia. Entonces, eso me da mucha pena, la verdad. ¿Ya? Yo creo que por eso, de puro patudo, yo me puse a escribir también estas cosas, porque veía que no se hacía. ¿Ya? Pero ha hecho una investigación tremendamente profunda y quizá eres de las personas que de manera más seria ha desarrollado la investigación respecto a magia, brujería y cosmovisiones en el mundo. Preguntan por qué en Chiloé se habla de brujos y no de brujas. Yo algo comenté, pero no sé si tú tienes alguna explicación de eso, Y Sergio. Me llama bueno, la atención. sí, mira, a mí a veces en el lanzamiento de libros, en charlas, especialmente a mujeres, como que esto le llama mucho la atención. ¿Ya? Eh, yo no veo mayor explicación que una explicación más de tipo esotérico, la verdad. No veo otra explicación. ¿Ya? ¿Cuál sería? Claridades. ¿Ya? Entonces, en el hemisferio norte predomina la bruja. Por ejemplo, en el mundo nórdico está la volva, y hay otras figuras, pero Exacto. va muy de la mano con la mujer o lo femenino, ya no solo la mujer, sino lo femenino. De hecho, a Wotan Odin lo acusan de ser afeminado porque usaba este tipo de artes mágicos. ¿Ya? Qué Loki potente, se qué ríe, interesante. se mofa de él y dice en el fondo, pero estas cosas como es muy femenino lo que tú estás haciendo. ¿Ya? Entonces hay una predominancia, especialmente, no sé, por la figura, claro, un poquito como tergiversada por Goya y otros personajes de la Clara, del Sabbat, pero siempre se asocia mucho a la mujer. Pero acá no, pues. Acá hay mujeres como, claro, la Chilpila, pero en general eran brujos. Y de hecho, el machi o la machi, eh, según los cronistas, no según yo, inicialmente era un hombre, pero era un hombre travestido o que se vestía como mujer, ¿cierto? Entonces, es por la energía, ¿ya? La energía tiene que ver mucho con lo telúrico y lo femenino. Pero acá, claro, especialmente en el sur, eran más que nada brujos, ¿ya? Yo no sé, los únicos testimonios, por ejemplo, de brujas femeninas en Chiloé está este de la Chilpila y por ahí se menciona una princesa o reina de la recta provincia como el año 1910, cuando ya la organización había perdido su fuerza. Pero en general eran brujos hombres, ¿ya? ¿Cuál sería la explicación? Las polaridades, ¿ya? Hemisferio norte, predominancia de la energía femenina en ese plano y acá predominancia del hombre. Es como la única explicación que yo veo, no, la verdad Desde que un no. punto de vista mágico, digamos, de Claro, equilibrio, ¿no? complementariedad, equilibrio, sí, Complementariedades. armonía entre los polos. Y de hecho, cuando hablamos de los chilingas, ¿cierto? Toda esta tesis, a mí me llama mucha atención porque da una clave este Roberto Rengifo que quizás hoy día, bueno, él participaba de las sociedades de historiadores de esa época, de los boletines que habían en esa época, que eran como los primeros historiadores serios que había en Chile, y antropólogos y arqueólogos, hacían de todo estas personas. Y, bueno, una de las cosas interesantes de él es este poblamiento sur-norte y que parte de la Antártida. ¿Por qué la Antártida? Si ustedes se fijan en el mundo nórdico, tienen siempre su propia idea acerca de un centro sagrado espiritual, ¿ya? Que en el fondo puede ser el Asgard, desde la mitología nórdica, puede ser Lagarta, no sé, pero hay un espacio sagrado al cual ellos dirigen como su mirada, ya que es como un centro sagrado espiritual. ¿Ya? Y acá en el sur, ¿cuál sería? La Antártida. Que ahí está la energía caótica, ¿ya? Si ustedes leen Herman Melville, el autor de Moby Dick, hay un capítulo maravilloso sobre el color blanco. Hay gente que dice que el blanco no es un color, pero ya, digamos, el blanco, ¿ya? Pero para que se entienda, ¿Ya? ¿ya? No la raza blanca, no, el blanco, el no color blanco, que lo ve como el principio del caos, de lo indiferenciado. Y la Antártida es el continente blanco, el continente de hielo, Claro. y ahí metemos a Lovecraft, ¿cierto? Ya que estamos hablando de un ciclo de horror, ¿cierto? Lovecraft con los antiguos que estarían ahí, los chocos, que estarían debajo de la Antártida, del hielo, con Edgar Allan Poe, con el gigante blanco, ¿cierto? Eh, y bueno, Miguel Serrano, también un escritor chileno, también insinúa algo ahí que Sí, habría. claro. Entonces, en el fondo, ¿qué pasa ahí en la Antártida?
¿ya? El territorio más desconocido del mundo, ni siquiera África, ni siquiera Asia, el territorio más extenso no horadado es Antártida. Entonces, ese es como el centro energético. Entonces, yo creo que ese centro irradia de alguna manera el pensamiento y la geografía y todo. Entonces, por ahí podría haber una respuesta. Bueno, no sé qué opinarán, pero es como la única, a mi juicio, la única explicación que me daría cierto sentido en el tema. Eh, bueno, hay harto que hablar en el fondo y no sé, con el tiempo como estamos. Estamos bien. Démosle con la recta provincia porque tenemos que ir avanzando, pero estamos bastante bien. Nos queda ¿Sí? todavía un tiempo, así que vamos. Ya, ya. Bueno, en el fondo la recta provincia entonces era esta organización, o mayoría, eh, que estaba especialmente en el archipiélago Chilote, pero también en otros lugares como Puerto Montt, eh, y que en el fondo tenía una estructura sumamente diferenciada y sumamente distinta a todas las agrupaciones esotéricas que uno puede conocer. A mi juicio, lo más parecido podría ser un poco la masonería cuando habla del Valle de Aconcagua, el Valle de Maipo, Qué, Valle de buen, Santiago, ¿cierto? qué buena analogía te estáis mandando, Sergio. Ahí. Está ahí. Yo Bueno, la creo que por ahí. masonería. Nada, dale, por favor. Bueno, la gente que sabe algo de masonería puede hacer el símil, porque en el fondo, cómo actúan, porque también tenían como especie de signos de paz, ritos, tenían pues, estructura, tenían términos específicos para referirse a ciertas cosas. Una de las cuestiones más sorprendentes de la recta provincia es cómo ellos fueron capaces de cambiar la geografía, de invertirla y ponerle nombres distintos a las ciudades. ¿Ya? Entonces era una cosa muy astuta de parte de ellos. Entonces, cuando ellos los detenían, ellos decían, no, estuve en Buenos Aires, pero Buenos Aires no era la Buenos Aires argentina, sino ellos le llamaban, por ejemplo, no sé, pues Atenaún, Buenos Aires, por decir algo, o sea, como que le cambiaban de nombre a las cosas. Entonces, era muy especial su mirada. Era una organización jerarquizada, totalmente jerarquizada. Estaban los reyes sobre la tierra, los reyes debajo de la tierra, los reyes de la España. Había muchos términos. Y curiosamente, muchos términos como de respeto incluso a la España, porque habían reyes de las Españas. Eh, y, y, no sé, el mismo término recta provincia, eh, a mí me da la idea de regia provincia como algo real. Entonces, porque estas personas tenían signos de realeza, ellos se llamaban reyes, los que estaban más arriba, pero habían una serie de cargos, habían especie de notarios, habían como médicos brujos, habían lanceros, personas que enviaban males, estaba la voladora, que era como la secretaria. Entonces, una estructura increíble, ¿ya? Y bueno, en algún momento algo ocurre y hay peleas de poder entre los mismos personajes de la organización, entre Tenaún y Kikabi. Y se había imputado la muerte de una persona, de uno de estos pueblos, y los otros los demandaron y fueron ante tribunales chilenos. Ellos Exacto. tenían su propio sistema judicial, pero van a los tribunales estatales, en el fondo, y ahí se empieza a saber de la recta provincia de manera como más clara, y empieza a ser citado a tribunales, a declarar, y empieza como todo un tema donde se escribe y se condensa en el fondo este pensamiento a través de las declaratorias. Y ahí empiezan a aparecer muchas cosas sorprendentes, como por ejemplo, estos brujos tenían una casa grande, una cueva en Kikaví, donde hacían sus reuniones, pero había más cuevas en Chiloé, y estas cuevas siempre tenían como protagonista a una figura que es el Imbulche, que aparece aquí en la imagen al medio, que es un ser deforme, ¿ya? Teje la cueva. Y empiezan a surgir cuestiones relacionadas con el pensamiento mágico de ellos y de manera muy sorprendente. ¿Qué pasó con la recta provincia, Esi, al respecto? Eh, bueno, hay personas que creen que en un comienzo la recta provincia era especialmente una organización como de tipo huilliche, de apoyo, de socorros mutuos, de ayuda, ¿ya? Pero que en algún momento, quizás por la misma sed de poder y quién sabe qué ocurrió, empiezan estas peleas y termina la recta provincia como algo de mucha rivalidad, de cierta odiosidad, y
se desvía, habría desviado. Prueba de ello es que, por ejemplo, hasta los años 80, 90 incluso, en ciertas localidades, existía una especie de seguro de brujería. O sea, por ejemplo, ya yo vengo de Viña del Mar, vengo de Santiago, de, no sé, de Andacollo, de donde sea, de Lima, y voy a Chiloé. Ya, llego a Chiloé y tenía que ubicar a alguien que me haga una póliza o seguro de que no me van a hacer nada malo los brujos en Chiloé mientras yo esté en Chiloé. ¿Ya? Sí, sí, eso era así. Y eso era así y es muy interesante, Sergio, porque es de alguna manera algo, yo cuando estudié estética en la Universidad Católica, un profesor, Jaime Blume, que había hecho una investigación justamente sobre los brujos de Chiloé, yo creo que fue una de las primeras veces que escuché esto de, no creo en brujo garay, pero que los hay, las hay. Él decía que fue impresionante porque él, si bien no le pasó nada grave. Él tuvo algunas experiencias que, bueno, él las contaba maravillosamente en clase, en realidad. Algunas experiencias más fuertes, de miedo, de genuino miedo, digamos. Estoy hablando de una persona, imagínense, una persona de la Universidad Católica, muy vinculado a la religión, etcétera, etcétera, investigando este tema. Y él decía que en algún minuto le dijeron que lo iban a proteger, justamente por el tipo de investigación que él estaba desarrollando. Y es bien potente en realidad eso. Entonces, muy interesante lo que tú estás planteando, porque es algo que parece que hasta el día de hoy, de alguna forma, se establece una vinculación particular con ese tipo de cosas, de manera más solapada, más sutil, pero se establece una situación similar a eso. Sí, a mí lo que me llama la atención porque hay hasta una foto en un libro de una mujer, una profesora, sobre el tema de los brujos, chilotes, y sale una foto de una póliza o seguro contra brujería en Chiloé. ¿Y qué formato empleaban estos formatos? Que, bueno, yo tengo 45 años, ¿no? Quizás los más jóvenes no van a saber de eso, pero antiguamente cuando uno necesitaba, hacer, por ejemplo, hacer un contrato de arrendamiento, compraba unos formularios tipos que estaban en la librería. ¿Ya? Claro, exactamente. Ahí me Sí, sabe también. sí. Entonces tú lo rellenabas con la máquina de escribir, pues no había computadores, nada. Pues entonces eran unos formularios tipo. Entonces ocupaban esos mismos contratos así de librería y hacían póliza de seguro, ¿ya? Y hablaban de la brujería, entonces, no sé, pues 1.000 pesos, por decir algo. ¿Ya? Entonces, claro, ahí evidentemente como que este sentido como de más espiritual, quizás, de apoyo, ya no estaba, simplemente se había transformado en una cosa como de cierto negocio y de mucho miedo, o sea, no, que mi vecino es brujo, no, es que tal cosa me hizo un mal, o sea, se empezó como, a mi juicio, y de otras personas, como que algo ocurrió en algún momento con la recta provincia, algo que posiblemente era de mucho apoyo, mucha ayuda, terminó transformándose, como ocurre con todas las organizaciones, prácticamente, otra cosa muy diferente, ¿ya? Pero, ¿qué cosa hay que rescatar de la recta provincia? Eh, Primero es una organización sumamente poderosa, que incluso hizo que el Poder Central de Santiago sintiera como cierto temor y quisiera poner como los puntos sobre la I allá, porque la gente no iba donde los médicos alópatas tradicionales, no iba donde los notarios, no iba donde los, no sé, pues el gobernador provincial, sino iba donde la gente de la región provincia tenía mucho más poder. Entonces, y hubo una lucha de poder muy fuerte. ¿Qué otra cosa hay que destacar? Cómo el pensamiento mágico está presente en esa organización y cuando ocurre en los procesos judiciales ocurre una cuestión sumamente extraña que, imagínense, los tribunales, yo estudié Derecho, egresé de Derecho, y sé más o menos como la formación de la persona del mundo jurídico, ¿ya? Una mentalidad mucho más cerrada, legalista, literal, ¿ya? Esa gente intentando interpretar o entender y juzgar, que es lo peor, juzgar un tipo de pensamiento mágico. ¿Se puede eso, no? Se puede, quizás, pero sería como prepotente, ¿ya? Es como que y yo, por ejemplo, no sabiendo nada sobre los albañiles, diga, lo está haciendo mal. No puedo, ¿cierto? Son dos Claro. mundos, son dos competencias distintas. Entonces, la racionalidad legal juzga al pensamiento místico y mágico. Es una cosa muy extraña, sí, muy extraña.
Entonces, eso pasó en Chile. Entonces, cuando la gente como que mira tanto otros países, pero veamos qué han pasado, qué cosas han pasado acá en Chile. Yo he estudiado, o sea, yo partí estudiando el esoterismo occidental y no he encontrado nada como la recta provincia, ¿ya? Recién como fin de 1890, 1900, empieza la Golden Dawn, empieza ciertas organizaciones esotéricas y mágicas como más o menos conocidas, donde está Matters, Crowley y otros personajes. Ahí recién vemos un poquito como esta organización, más o menos de ese tipo, pero sin el poder político que tuvo la recta provincia y sin los símbolos, nada. ¿Ya? Entonces es algo único a nivel mundial, ¿ya? Y no es un chauvinismo ni nada, sino es concreto, ¿ya? Entonces es muy importante la recta provincia, de verdad, a la gente que le gusta el esoterismo y la magia. O sea, en algún momento hay que saber oler algo de ello, sobre ello. Hay un elemento que tú también escribiste sobre eso, que son las cuevas de la Salamanca, Uh -huh. que es muy, muy interesante y que lo mencionaste ahora, y que hoy día, incluso, porque se supone que la recta provincia desaparece, sin embargo desaparece en forma pública y lo que se comenta es que sigue en las sombras, ¿no? Pero que incluso se amplió. Y hay un elemento muy bonito que tú lo describes, de hecho, en uno de tus libros, en el de la Salamanca, que es esta idea casi Lovecraftiana de que hay portales entre, como que la recta provincia se hubiera ampliado entre la zona de Salamanca, justamente de la cuarta región, hasta Chiloé, y se establecieran portales dimensionales que permitirían el trasvasije más brujístico, ¿no? Y es muy, muy interesante porque tú acabas de mencionar el tema de las cuevas, y justamente se replican las cuevas de Salamanca en ¿cómo se llama?, en la zona, en la cuarta región. Entonces, hay ahí algo también que yo creo que hay que tomar en consideración cuando hablamos de este tema, ¿no? La Sí. recta provincia no se ha terminado aparentemente, no, bueno, Uh -huh. a mí por lo menos no me consta, pero en lo concreto pareciera ser que sí existe, que se ha ampliado y que obviamente está en la sombra. Y no es llegar y estudiarla, incluso por lo que planteaba Sergio al principio y también por lo que yo contaba. Hasta hablar de este tema es un tema delicado si uno se va en la bola esotérica, y por lo mismo hay que hacerlo con mucho, mucho respeto. Sí, bueno, partimos hablando del territorio, ¿ya? Y terminamos hablando del territorio. Las cuevas de brujería o Salamanca en Chile, en el fondo son un entramado. Esto hay que verlo como una especie de laberinto debajo de la tierra. Entonces, acá viene algo Maravilloso. como muy, muy interesante. O sea, acá nosotros necesitamos nuestro Tolkien, necesitamos nuestro Spielberg, Sí. ¿cierto? Nuestro Lucas para hacer películas, este gordo de Game of Thrones, por ejemplo. Hay tanto elemento mítico interesante, ¿cierto? Entonces, esta cuestión, si viniera un gringo, por ejemplo, haría la tremenda historia. Bueno, hay algunos chicos que lo están haciendo, tengo algunos amigos, por ejemplo, hay una editorial muy interesante, Aurea Ediciones, por ejemplo, donde hay ciertos temas, por ejemplo, que hay como, que toman un poco como la espada y brujería, estilo Conan el Bárbaro, pero con mapuche, ¿cierto? Lo que está haciendo Martín Muñoz Kaiser, por ejemplo, y otras personas. Entonces, ahora se está como rescatando y tomando un poco ciertas ideas, porque desde el punto de vista de la literatura, del cine, del cómics, hay muchos elementos. Bueno, y uno de los más formidables, a mi juicio, es la existencia de un sistema laberinto programado que conecta distintas cuevas del país. ¿Ya? Entonces, pienso un poco cuando, por ejemplo, hablaba de la historia secreta de Chile, ¿cierto? La historia secreta de Chile, pero también podríamos hablar quizá de la historia subterránea de Chile, ¿ya? Y esa historia Bonito. subterránea tendría que ver con estas cuevas, ¿ya? Que conectan el norte, el centro y el sur de Chile, porque a mí me pasó, en algún momento cuando ya quise salir de Santiago, me quería ir a la sexta región. Y uno de los motivos que me llamaban la atención, aparte que tenía amistades, todo el asunto, era el hecho de que es una de las zonas más ricas en leyendas. Y yo no tenía, al principio no tenía mayor idea, yo siempre como la mayoría de la gente, los brujos Chiloé, los brujos Salamanca, Talagante, Melipilla, El Monte, como que hasta ahí no me llegaba. Y de repente, con mis propios amigos empezamos a hablar y ellos contaban cosas de su historia, empecé a leer otras cosas, me di cuenta que en el fondo Chile es el territorio del diablo, ¿sí?
derechamente. Chile, a ¡Qué propósito del, miedo! a propósito del apruebo, ¿ya? A propósito del apruebo. Chile es el territorio de la mano izquierda, de verdad. O sea, la energía telúrica, infernal, de lo otro, de lo prohibido. Si mira cómo nos vestimos la mayoría de los chilenos de negro, o sea, recién ahora, los últimos 10, 20 años ha cambiado un poco antes, pero antes todos nos vestíamos así de gris, de negro, ¿cierto? Este, los países donde hay más metaleros, más punk, ¿cierto? Más todos los grupos como antisistémico, quizás fuera, o asistémico, es muy fuerte. Lovecraft, o sea, Chile es de los países más Lovecraftianos del mundo. Entonces, hay una carga, una energía oscura, pero no en el sentido de malo. La maldad es otra cuestión, otra categoría, una categoría moral. No, es oscuro. Y ¿qué pasa? Entonces hay un sistema de cuevas que permiten unir el norte con el centro y el sur. Y una cosa sumamente curiosa, que esto me lo dijo una persona de Salamanca, que quería viajar a Chiloé. Y su tío le dijo, que era más brujo que él, le dice que tú no puedes llegar e ir a Chiloé nomás. ¿Por qué? Le dice, yo puedo desplazarme por todo el territorio nacional, no hay problema. Él le dice, es que se van a dar cuenta que tú eres brujo, y eres brujo del norte. Ya, y le decía, ¿y qué tienes? No, pues, tienes que pedir una autorización, porque allá hay una competencia, como ellos no pueden entrar así como así acá. Imagínate, entonces hay ciertos sistemas semánticos y de respeto y competencias de poder, en el fondo, entre brujos del norte y brujos del sur. O sea, no es la cosa así tan al loco como uno se imagina, ¿ya? Y bueno, ¿qué son las Salamancas? Pues, se preguntarán. Bueno, son cuevas de brujería y bueno, ahí ya viene un poco quizás como el relato europeo, ya que se fusionó y se mezcló, pero predominantemente europeo, la idea un poco del sabbat, la aquelarre, ¿sabes? Estas cosas que hace la gente, hay una especie de macho cabrío, hay guardianes en la cueva, que son como tembuche, ¿cierto? Pero también puede ser el culebrón y otros seres, y hay orgías, y hay alcohol y todas esas cosas malas que reprueba el poder dominante. Bueno, entonces, entonces eso pasaría según el folclore, ¿ya? En estas cuevas, y hay en Quilpué, hay en Chillán, hay en todos lados. Entonces los brujos tienen ese sistema y pasan de un lado a otro. Bueno, ahí vienen varias tesis, porque no sé, pues, los hermanos Carrera o Manuel Rodríguez pasaban como si nada Exacto. en el norte de Chile, ¿cierto? Entonces, quién sabe, quizás podría ser una explicación de que hay sistemas subterráneos, y bueno, ahí estarían los brujos, porque tienen que ver con el inframundo, ¿cierto? Entonces, más o menos eso es la idea de la Salamanca. Bueno, y el nombre es muy curioso, porque el nombre viene de la Salamanca española, donde estaría una de las universidades más antiguas del mundo. Se sabe ahí que todos los heterodoxos, es decir, todos los considerados herejes, estaban ahí. Entonces, cuando llega el catolicismo fuerte a España, echan a los moros, echan a los judíos, los que quedaron se refugian en las cuevas de Salamanca y hacen sus ritos, y los brujos, y los homosexuales, y los bandidos, y los delincuentes, todo lo que era visto como malo por la sociedad, estaban en esas cuevas de Salamanca. Entonces, pues llegan los españoles acá a Sudamérica y ven que los indígenas se reúnen en las cuevas y hacen sus ritos. Por ejemplo, los mapuches se reúnen en la RENU y hacen su rito. Entonces, vieron eso en Argentina, en sur de Perú, sur de Bolivia, me parece en Paraguay, parece que también hay, parece que en Ecuador, o sea, Uruguay, Paraguay, pero especialmente Chile, ¿ya? Y el norte de Argentina también hay, también se emplea ese término Salamanca. Entonces, los españoles ven eso y dicen, wow, es lo mismo que ocurre en Salamanca. Entonces, esta cueva es una Salamanca, ¿ya? Entonces, por eso se les llama las Salamancas a estas cuevas donde se reúnen los brujos, ¿ya? Entonces, eso es. No sé si alguien, alguna pregunta, alguna cosa que Mira, han estado revisemos. tremendamente activos, ya se nos está acabando el tiempo, la verdad, pero creo que ha sido de verdad, Sergio, interesantísimo esta conversación. Eh, la salamandra sí, es la criatura elemental del fuego, por si acaso, no la salamanca. Claro, Salamanca, claro, claro. Eh, la verdad es que es muy sorprendente. Vamos a quedar con un tema pendiente, Sergio, que me parece sustancial y que de pronto, ojalá en otra oportunidad, quizás al alero también de Santiago Horror
o en otras actividades que se desarrollan también durante el año al alero del Santiago Horror, que tiene que ver con la serpiente. La Wow. serpiente como elemento de la sabiduría, que nuevamente la religión y la cosmovisión judeo-cristiana la negativiza y tergiversa finalmente la figura de la serpiente, que extrañamente en prácticamente todas las otras religiones, al igual que los gatos, que también los judío-cristianos lo ve como algo negativo, es vista como algo positivo, como símbolo de la sabiduría, símbolo de la eterna juventud, de la capacidad de reformularse, del eterno retorno, etcétera, etcétera. El caso de la serpiente y el caso de los gatos como el elemento que puede traspasar simbólicamente el mundo de los muertos y el mundo de los vivos y limpiar los ambientes. Sergio, ¿qué te puedo decir? Además de que me encanta verte, porque no te veía hace mucho rato, y me encanta conversar contigo, nada, agradecerte esta oportunidad de haber compartido tu conocimiento, que es muchísimo, que es tremendamente profundo. No sé si quieres decir alguna otra cosa para cerrar un poquito, porque ya van a ser las 10:30, hemos estado 1 hora y media, muchachos, aquí conversando con Sergio, que la verdad es que podríamos estar mucho, mucho rato más. Fue muy interesante, Sergio, porque antes que tú vino un conversatorio sobre Lovecraft. Y fíjate que es muy potente, porque mucho de esto también tiene algo de Lovecraftiano hoy día, si es que uno lo ve desde cierta perspectiva, entendiendo que es muy distinto, pero esta cosa de los portales, de las dimensiones, etcétera, etcétera. ¿Algo que quieras decir para terminar? Eh, Mira, yo de verdad soy muy optimista, como estaba diciendo hace un rato, porque imagínense esta instancia, y yo veo estoy revisando así muy rápido las preguntas y las conversaciones que se generó entre la gente, y esto es algo que yo ya he visto en los últimos 2, 3 años. La verdad que a mí me encanta como la gente más joven está como buscando otras miradas, está buscando más conocimiento respecto al territorio, de la historia de acá, de las mitologías, del respeto hacia los pueblos autóctonos y originarios, ¿cierto? Entonces yo, en el fondo, ¿qué decir? O sea, como agradecer. Me gusta mucho que está mencionando, por ejemplo, Corvos del Sur, alguna banda por ahí, ¿cierto? A mí me gusta y apoyo mucho muchos metaleros, especialmente que tienen bandas así de metal, black metal, thrash. Han comprado mis libros como también para darle un contexto de acá. Entonces, yo creo que eso para el pensamiento es muy rico, o sea, como en el fondo, porque si vemos, por ejemplo, en Europa, ¿qué pasa? O sea, bandas que hacen música estilo celta, porque no conocemos también mucho la música como eran los celtas, música vikinga, ¿cierto? Pero con temáticas vikingas, con temáticas celtas. Acá también hay muchas bandas que hay una banda que se llama Butamacho, imagínate, el nombre de un ser mítico de Chiloé. Y así hay varias bandas que han tomado también estos elementos, lo hacen Huechafe, ¿cierto? Que son interesantes porque rescatan de alguna manera el imaginario local, ¿ya? ¿Y por qué este amor hacia lo nuestro? Porque en el fondo nos da un sentido. Yo creo que la gente a veces como que hay como, no sé, yo como que diferencio, o sea, yo creo que todo esto está muy bueno, pero quizá, igual yo digo, hay que observar también, hay que mirar también, porque hay elementos también que generan cierto ruido, ¿ya? Y yo creo que eh, hay, cuando la gente dice, no, que Chile, que un odio hacia Chile, pero yo creo que hay una distorsión ahí, porque en el fondo hay cierta imagen en nuestro país, cierto poder político, que todos sabemos cuál era, quiso mostrar de lo que eran los chilenos, y especialmente se ve, por ejemplo, en la cueca, ¿ya? Yo tenía todo un prejuicio por la cueca y no me gustaba en gran parte por eso, ¿ya? Pero en algún momento conocí, por ejemplo, la cueca brava y la cueca urbana, y me Es sorprendió maravillosa. la riqueza, Sí, porque hay clase media, hay clase pobre, hay gente de dinero, si quiere, ¿cierto? Es transversal, ¿ya? Y con un lenguaje muy de acá, y con una sensualidad muy de acá, ¿cierto? Entonces, ahí yo me di cuenta que en el fondo nos mostraron un tipo de país, pero Chile es mucho más rico, ¿ya? Y es mucho más, no sé si la palabra igualitario, pero tiene más formas, ¿ya? Por ejemplo, la misma cueca, ¿ya? Es sumamente interesante, tiene elementos mapuche, ¿ya?
Tan, 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 tan. Claro. La base es la misma de la música mapuche. Entonces, más la cosa de lo urbano, ya, los tribus, los maderos, ¿cierto? Le da una cosa sumamente interesante. Entonces, Te me fuiste, Sergio. Bueno, la verdad es que se nos acaba el tiempo. Sergio se acaba de desconectar. ¿Vieron? Esto pasa por hablar de esto, pero no importa. Lo importante es que ustedes han estado ahí acompañándonos en el día de hoy. Y la verdad es que es muy interesante. Alguien preguntaba qué textos podían leerse. Yo recomiendo los textos de Sergio sobre la recta provincia, sobre la Salamanca. El último texto sobre la simbología de la serpiente es tremendamente interesante. Y, y la verdad es que espero que hayan disfrutado tanto esta conversación como la disfruté yo, eh, porque conocer de nuestra realidad, y como muy bien decía Sergio, antes de que desapareciera de este conversatorio, tenemos una realidad rica, tenemos una diversidad maravillosa, tenemos una cultura increíble, tenemos una mixtura y un mestizaje sorprendente, pero además tenemos pueblos originarios preciosos, llenos de sentido y con una cosmovisión increíble. Así que nada, les agradezco tremendamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Yo me despido, la verdad es que como siempre para mí es un honor y un placer participar del Santiago Horror Film Festival. Me encanta que exista esta iniciativa, me encanta que además podamos vincularnos con el mundo del terror, pero con una mirada bastante más amplia. Sergio, querido, te cortaste entre medio, pero estás de volví. vuelta, Algo pasó, la volviste. censura. Te La lo dije, censura. Se me borró hablamos todo. claro, se borró todo. Oye, Sergio, bueno, nada, me estoy despidiendo, así que estaba comentando lo que tú estabas diciendo, y yo creo que justamente la diversidad del pueblo de Chile y de Latinoamérica es maravillosa, y el mestizaje también es maravilloso, y tenemos que apropiarnos de todo eso, del mestizaje, de los pueblos originarios, de observar con una mirada distinta, y como muy bien decía Sergio, creo que estamos en un momento, de verdad, yo creo que muy positivo, a pesar de que es difícil, creo que estamos en un cambio, en un momento bisagra, que puede ser tremendamente interesante. Y yo de verdad le agradezco también al Santiago Horror por dar la oportunidad de ampliar el registro y no solamente vincularse al cine, sino que vincularse a la literatura, a la historia, a distintas cosmovisiones. Y desde ya, Sergio, yo te dejo absolutamente invitado, como te digo, porque quedamos ahí pendientes con las serpientes, ¿ah? Y yo quiero que Sí. hablemos de eso porque sé que ahí tú le diste una vuelta de tuerca muy interesante. Recomendé todos tus libros, por favor, menciónalos para que la gente los compre, porque había gente que estaba preguntando cómo podía interiorizarse. Yo creo que de verdad la literatura que tú has hecho es muy, muy, muy potente y puede ser una buena forma de empezar a adentrarse en este mundo. Así que, por favor, cuéntanos el libro antes de que nos vayamos. Claro, bueno, de hecho acá los tengo Dele, para dele. que vean más o menos magia austral, ¿cierto? Y para lo más importante he escrito porque es como eh, eh, una visión desde el sur, ¿cierto? Desde de la mitología. La Salamanca o de brujería, que habla un poco sobre este sistema de cuevas subterráneas. Eh, la recta provincia, que hablo acerca de la cofradía de brujos, chilota, y el culto a la serpiente, desde lo que es el amigo. Facebook, Sergio Flix, o en Mercado Libre también están mis libros. No es difícil, Sergio Flix, brujería les va a aparecer o cosas así. Así que ahí está. Así que feliz de apoyarlo y de participar. Excelente, muchas gracias Sergio por esta conversación, muchas gracias a todos ustedes por haber participado y obviamente los dejo invitados para las actividades que siguen en el Santiago Horror Film Festival y también recordarles que mañana termina el Santiago Horror Film Festival, así que van a haber muchas, muchas actividades tremendamente interesantes. Yo me despido y les agradezco su participación sinceramente, nuevamente Sergio, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. ¿Eh? Chao, chao.